Buen día, ¿cómo están? Continuamos con el estudio de los Evangelios. Este es el tema 28 acerca de las bienaventuranzas en su quinta parte. Bueno, estamos hablando acerca de la bienaventuranza, de la misericordia, acerca de ser misericordiosos. Y en el capítulo anterior, en el video anterior, estudiamos acerca de la misericordia de Dios. Reconozco que sí me equivoqué en no ser muy claro con el tema, porque el tema del video anterior era mostrar la misericordia de Dios en la perspectiva de Dios. Y ahora lo que vamos a estudiar es acerca de la misericordia que nosotros podemos aplicar, que somos llamados a aplicar. Y vamos a hablar primeramente acerca de la misericordia que tenemos que mostrar a los pobres, a los que están afligidos, a las personas que están en necesidad. Así que vamos a ir a la palabra en Primera de Juan 3, versículos del 16 al 18, que dice: En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano que tiene necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de lengua, de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Este pasaje es muy claro. Nos dice, si nosotros vemos a nuestro hermano en necesidad y no lo ayudamos y cerramos nuestro corazón a él, ¿cómo es que decimos que tenemos el amor de Dios, que hemos conocido a Dios? No, es muy difícil. Cada vez que el Señor nos da la oportunidad de despertarnos, cada vez que el Espíritu Santo nos guía a la palabra, nos guía a ver al Señor Jesucristo, nos damos cuenta del gran amor de Dios, el gran amor de Dios a nosotros. Y es imposible, viendo este gran amor, conociendo al Señor cada día en su palabra, que no tengamos el deseo de mostrar el amor de Dios al mundo, de mostrar el amor de Dios a las personas que no tienen esperanza, a las personas que están en necesidad. ¿Cómo mora el amor de Dios en nosotros si no ayudamos a las personas que están en necesidad con nuestros bienes? Si tenemos cómo ayudar a las personas y no lo hacemos, ¿qué similitud hay en eso con el Señor Jesucristo? Que teniéndolo todo, que teniendo su compañía, que teniendo su gloria con el Padre, dejó su gloria, dejó todo excepto su deidad y vino y se sacrificó y se entregó para darnos vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si conocemos el Evangelio, ¿cómo es que no vamos a dar todo lo que tenemos a aquellos que están en necesidad? Ahora vamos a ver otros 2 versículos de los tantos que nos hablan acerca de este deber de los creyentes. Dice la palabra en Proverbios 14:21, el que peca, el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Es dichoso, es bendecido, es bendito aquel que tiene misericordia de los pobres. No debemos de menospreciar a nadie. Viendo las bienaventuranzas es cuando tenemos más claro que no debemos menospreciar a nadie. Si las bienaventuranzas se cumplen en nosotros por la obra de Dios, por el Espíritu Santo, si Él nos va haciendo pobres en espíritu, si nos va haciendo mansos para con Dios y para con los hombres, no hay forma en que vayamos a menospreciar a nuestro prójimo.
Y si tenemos esta tendencia de menospreciar a las personas, tenemos que analizar profundamente en nuestra vida espiritual qué está pasando con nosotros, porque esto no es un reflejo de alguien que conoce al Señor. Y nos dice la palabra en Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, nos dice que la religión, la práctica de la fe verdadera, aquellos que dicen creer en Dios, que dicen creer en su palabra, para mostrar esto, lo que deben de hacer es visitar a los huérfanos y a las viudas, ayudar a las personas más necesitadas. Y esta palabra sin mácula significa, bueno, sin mancha. La religión pura, la religión sin mancha delante de Dios. Aquellos que verdaderamente creen en Dios, que realmente han conocido a Dios. Los que imitan y siguen al Señor Jesucristo, lo que hacen es acordarse de los pobres, tener misericordia de los que están en necesidad. Esto es lo que muestra un verdadero hijo de Dios, no tanto lo que hagamos externamente, lo que aparentemos, lo que hablemos, lo que digamos, sino realmente por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Y ahora vamos a un texto bastante fuerte en Isaías 58, los versículos del 5 al 7, porque en este capítulo el Señor está exhortando, está corrigiendo al pueblo de Israel, porque se había adoptado la práctica de realizar el ayuno que se realizaba en ese momento como una muestra de arrepentimiento a Dios. Ellos se estaban arrepintiendo de sus actos, pero se empezaban a mostrar afligidos, a mostrar deteriorados, que estaban mal, a hacer todo un show, toda una apariencia, que esto no agrada a Dios, sino que encontramos lo que nos dicen estos pasajes. Dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres y errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Esto es lo que al Señor realmente le agrada cuando nosotros queremos corregir nuestro camino, cuando queremos fortalecernos espiritualmente con algo que es muy bueno como el ayuno. Si queremos realmente fortalecer nuestra fe, porque si queremos resistir a las tentaciones, si queremos avanzar en el conocimiento de la gloria del Señor Jesucristo, lo que debemos de hacer es mostrar misericordia, actuar como Cristo actuó, mostrando compasión hacia los demás, viendo la necesidad de nuestro hermano. Esto es realmente lo que nos va a fortalecer cuando realmente veamos en acción todo eso que el Señor nos enseñó, el ir y llevar la carga del que está cansado, mostrarles a Cristo, no solamente con nuestra palabra, con nuestra lengua, sino con nuestras acciones, con nuestra vida, mostrar a Cristo. Y cuando realmente empezamos a ver
el bien que le podemos hacer a las personas. Personalmente, Dios me ha dado la dicha de poder muchas veces predicar su palabra en los pueblos para la gloria de Él. Y realmente cuando tú le das el mensaje del Evangelio a alguien que está afligido, a alguien que está en necesidad, realmente ves en sus ojos el agradecimiento, ves en sus ojos la felicidad, la esperanza que le da la palabra de Dios. Y cuanto más el acompañar a esas personas, el verdaderamente involucrarse en sus vidas. Esto va a mostrar aún más la gloria de Dios, va a mostrar aún más a Cristo. Y ahora vamos a hablar acerca de lo que debemos de hacer para poder mostrar esta misericordia a los que están en necesidad, porque es bastante común a veces escuchar que las personas que no son creyentes le dicen a aquellos que creen en el Señor, le dicen, pero bueno, si tú dices que eres cristiano, si tú dices que sigues al Señor Jesús, ¿por qué no vendes todo lo que tienes y lo das a los pobres? Esto como aquella frase que el Señor Jesús le dijo al joven rico para probarlo. Pero realmente tenemos que saber, y para mostrar misericordia debemos de administrar correctamente lo que Dios nos ha dado. Debemos de ser buenos administradores, de tener sabiduría con lo que Dios nos ha dado. No es simplemente entregar todo lo que tenemos, porque si entregamos todo en la primera ocasión, si entregamos todo lo que tenemos, después ¿qué vamos a hacer? Después tendremos que reconstruir, que empezar de cero para poder volver a ayudar a otra persona. Cuando en verdad si empezáramos a ayudar a las personas y manteniendo, administrando bien lo que Dios nos ha dado y trabajando para que se puedan multiplicar esos bienes y poder ayudar a más personas. Así es como realmente podemos ayudar a las personas. Por eso hay un gran ejemplo en estos versículos de la palabra en Génesis 47, del 23 al 25. Y para entrar un poco en el contexto, recordamos que José tuvo un sueño, o el faraón, tuvo un sueño, y José lo interpretó y le dijo que vendían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Entonces José se ofreció para ayudar a administrar los bienes por este tiempo, porque se necesitaba alguien sabio para administrar los bienes durante el tiempo de abundancia y luego el tiempo de escasez. Y ellos escogieron a José. Y José lo que hizo fue administrar de muy buena forma los bienes que había en ese momento. Él vendía a las personas el alimento, no les regalaba el alimento, y se podría pensar que José tenía poca misericordia porque les cobraba a ellos que estaban luchando por su vida, él les cobraba el alimento. Pero vemos que no es así. Y esto se nos ve muy claramente en estos versículos de Génesis 47, del 23 al 25. Dice: entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y de las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. Estos
pasajes vemos que el pueblo egipcio estaba agradecido con Moisés, porque Moisés les empezó a decir que bueno, que tenían que comprar los alimentos primeramente con su dinero en ese momento, después tendrían que entregar sus ganados, después sus tierras y después se vendían a sí mismos como esclavos para servir al faraón. Pero realmente la idea, la estrategia de José era que ellos pudieran estar en su tierra, pudieran producir para su mantenimiento y que pagaran pues impuestos al faraón y de esta manera sostenerse. Encontró una forma de mostrar misericordia a ellos, pero de una forma muy sabia, muy prudente. Esto es lo que debemos de tener en cuenta, que no es simplemente la misericordia, es simplemente dar y dar sin entender cómo podemos ayudar más a las personas, de qué forma en verdad podemos ayudar a alguien. No es el hecho de ser alguien avaro y que no quiera dar, que no quiera ayudar a nadie, sino que debemos de ser muy prudentes y pedirle al Señor que nos dé sabiduría para ayudar a los demás de la forma correcta. Amén. Y bueno, esto nos lo muestra la palabra bastante claro, pero sobre todo nos llama a hacer el bien, como nos dice en Proverbios 3, del 27 al 28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Ahora, este pasaje de Proverbios nos dice hacer el bien a quien es debido. A quien es debido porque tristemente hay muchas personas que se aprovechan de la bondad de otros para simplemente no hacer nada y esperar la ayuda que vienen los demás y no hacer nada. No, debemos de ayudar a las personas y ayudarlas a que ellas puedan proveerse para sí, a que no dependan de que alguien les ayude, sino que puedan tener un trabajo, que puedan contar con nuestra ayuda si realmente no pueden trabajar. Pero siempre y cuando una persona pueda hacer, pueda sostenerse a ella misma, pueda ayudar a su familia, no debemos de ser ignorantes, de ser insensatos y simplemente decirle a esa persona que no haga nada. Debemos de ayudar a esa persona que pueda producir. Y cuando tenemos el poder para ayudar a una persona, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. A quien lo necesita. Hay tantas personas que tienen necesidad y que en nuestro corazón está el deseo y está ese pensamiento, pero no lo hacemos. Debemos de actuar, no solo ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. No hacemos nada con prometer y prometer ayuda a una persona si realmente no lo estamos haciendo. De inmediato no estamos estando comprometidos con esa persona. Y nos dice la palabra en Salmos 112, del 5 al 6. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Y ahora encontramos algo muy interesante en este pasaje que dice que el hombre de bien tiene misericordia y presta, pero gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. Hay personas que, siendo insensatas, tienen misericordia y prestan, pero lo hacen a personas a quien no deberían.
de dar sus bienes a quienes no deberían necesariamente de ayudar, habiendo otras personas en más necesidad. Y entonces es cuando resbalan, cuando caen. Pero aquel que tiene misericordia y presta, pero gobierna sus asuntos con juicio, busca quien en verdad tiene necesidad y busca ayudarle de la mejor forma para que esta persona pueda salir adelante, para que esta persona pueda estudiar, pueda prepararse. Realmente tiene una gran intención, una prudencia en lo que está haciendo. Es la persona que en realidad Dios le ayuda y no resbala. Jamás. Entonces, todos estos pasajes son muy interesantes. Hay muchísimos pasajes en la palabra que nos hablan acerca de ayudar a los pobres, a los que están en necesidad. Es un gran deber del cristiano, del creyente, ayudar a los que están en necesidad. Y tristemente sucede que hay personas que no ayudan a los demás porque tienen una difícil situación económica y por esto creen que no tienen la posibilidad de ayudar a los demás. Pero en esto está también la prudencia, la sabiduría, el juicio que Dios nos ha dado para poder gobernar, para poder administrar los bienes y de esta forma poder producir para poder ayudar a las personas. Por esto no es algo tan que debemos tomar tan a la ligera de simplemente decir a las personas, tienes que dar a los demás, tienes que ayudar al que está en necesidad, sino decirles a las personas que tienen que pedirle sabiduría al Señor para poder administrar, para poder producir en verdad todo lo que ellos puedan, para poder ayudar a la mayor cantidad de personas que puedan ayudar. No es simplemente ayudar a alguien de vez en cuando. Realmente todos los días hay muchísimas personas en necesidad y debemos ayudarlos. Debemos de ver el asunto como algo bastante profundo, bastante grave, no tomarlo a la ligera. Pedirle al Señor que nos ayude a mostrar que Él es real para esas personas que no tienen ninguna esperanza. Realmente ser hacedores de la palabra y reflejar al Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, cada semana, si Dios quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.